Lo que vamos a escuchar ahora es la presentación para obtener el grado de ingeniero industrial del señor Franco Monza. El proyecto final de carrera se denomina Estudio de Prefactibilidad de una planta productora de pellet. Su tutor es el magíster Franco Chiodi. Jurados de este proyecto, el ingeniero Sergio Corso y el ingeniero Joaquín Domato. Voy a presentar mi proyecto final de carrera, el cual, como dijo la ingeniera, es estudio de prefactibilidad de una planta productora de pellets. Esta presentación va a constar de 4 partes. En la primera parte va a ser una introducción y objetivos, luego va a continuar con el estudio de mercado, a posteriori de esto el estudio técnico, y finaliza con el estudio financiero. En lo que corresponde a la primera parte, que es la introducción y objetivos, primero voy a contar un poquito cómo surge esta idea, una idea emprendedora de los pellets de madera. Nace a partir de mi actividad, que es el recupero y reparación de pallets de madera y los residuos que se generaban en estas, ya sean maderas, tirantes, y la inquietud de tratar de generar algo con eso para darle un valor agregado. Y a su vez también por el tema ecológico, que en sí mi actividad también busca la idea ecológica del momento que no se hacen pallets nuevos, sino que se reacondicionan los pallets. Bueno, esto me llevó a investigar un poquito y me encuentro con este producto que es el pellet de madera, el cual no conocía, y investigando me doy cuenta que a nivel global se consume mucho, principalmente en Europa. Europa es un gran consumidor de pellet de madera, ya sea tanto para uso residencial como para uso industrial. Estados Unidos también es un gran consumidor, como todo esto lo vamos a ver después en el estudio de mercado, pero también es un gran consumidor y a su vez exportador de este producto. Bueno, todo esto me llevó a seguir investigando, también con la idea ya de prepararla para la tesis, y bueno, y ver qué pasaría con este producto acá en Argentina, si ya este producto ya está en Argentina o todavía no se conoce, o sea, investigar un poquito. Continuando con esta investigación, me encuentro con una barrera que tiene este producto, que son los subsidios en la energía tradicional. Argentina tiene un sistema de subsidios que imposibilita el desarrollo de energías alternativas. Lo que pasó, bueno, justo cuando yo arranqué con este estudio, Argentina estaba en un momento de quita de subsidios, con el consecuente aumento en la energía en los hogares. Entonces era un nicho importante y estaba bueno seguir con esta investigación para ver qué puede pasar con este producto acá en el país. Entonces planteé en primera medida un objetivo general, que es el estudio de prefactibilidad de una planta productora de pellets de madera ubicada en la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires. Y planteé objetivos específicos para conseguir ese objetivo general, que sería el norte de este proyecto. Entre los objetivos específicos que planteé está la situación actual de pellet a nivel global y regional, o sea, como les contaba hace un ratito, no solo ver lo que pasa en el mundo, que Europa o Estados Unidos, sino también ver qué está pasando en países de la región, países vecinos. Después evalué los productos sustitutos, ver qué productos hay para conseguir lo mismo, que es conseguir energía calórica a través de la biomasa. Después, bueno, realicé un estudio de mercado, a través de este tratar de proyectar la demanda para después poder planificar los recursos que se necesitarían para producir. Realizar un estudio técnico operativo, qué maquinarias y con qué productividad se necesitan. Evaluar el impacto ambiental de esta actividad. Entre paréntesis, el pellet es un producto que también después lo vamos a ver, pero es muy amigable con el medio ambiente. Pero bueno, quería saber si la producción de este producto también era ecológica, o por lo menos, en el caso de presentar algún impacto, si son subsanables en forma simple. Y después continuar con un estudio económico-financiero entre los objetivos específicos para, bueno, a través del BAN y la TIR, ver si este proyecto es viable. Y después lo que decidí hacer, como plantear un objetivo específico, es plantear distintos escenarios evaluando la viabilidad del proyecto. Es decir, cambiando algunas variables que yo considero que son sensibles, ¿qué pasaría si la viabilidad del proyecto seguiría o no? Después, continuando ya con lo que es el estudio de mercado propiamente dicho, arranco identificando y caracterizando el pellet de madera. Dentro de la identificación del pellet de madera es un cilindro de madera, de polvo de madera prensado. No usa nada exterior, no usa ningún químico, es solo la lignina que está en la madera
como aglutinante, por decirlo así. Y dentro de la caracterización del pellet de madera, que tiene unas características muy interesantes. La primera es la ceniza. No genera casi ceniza en su combustión. Haciendo una comparación con la leña, o sea, que por ahí ha usado estufa de leña o ha visto, el tema de la ceniza es un tema, es muy molesto. Bueno, el pellet se consume casi en su totalidad. A su vez, tiene otra característica, comparándola con la leña, muy importante, que es el poder calorífico. Tiene alrededor de 5 kilowatts por kilogramo, que también lo vamos a ver después comparándolo con la leña. Otra característica que tiene el pellet es que es muy manejable, es fácil trasladarlo. Viene embolsado, yo también hago una comparación con el alimento para mascota. Las bolsas más populares de este producto son de 18 kilogramos. Pero estas bolsas, bueno, se pueden estoquear de forma fácil en algún ambiente de la casa, y cuando la estufa uno necesita cargar la estufa, bueno, mueve la bolsa y a través de un recipiente la carga. Muy similar al alimento de mascotas. Y bueno, y muy distinto al tema de la leña, que la leña uno necesita un lugar más grande, necesita, bueno, que no se moje, o si se moja, saber que esa leña está mojada, bueno, un montón de características que el pellet está muy por encima de todo eso. Otra característica interesante que tiene, o sea, que sería un punto más discutible, es que para lograr la eficiencia de este producto se tienen que usar estufas especiales, estufas de pellet. Esta estufa, como también después voy a mostrar una fotito, se carga nuevamente con los pellets, pero después son electrónicas, entonces permiten que se encienda, uno pueda programar el encendido de la estufa y pueda programar la temperatura también. Y la estufa va consumiendo los pellets que va necesitando. Con esto se logra la eficiencia casi del 100% de la transformación de energía. Pero en caso de usar con estufas tradicionales a leña, haciéndole una pequeña adaptación de un canasto donde se puedan colocar los pellets, sirve igual y también tiene una alta eficiencia. Después en este gráfico quería mostrar un poquito que, bueno, la fuente es, traducido al español, dice es Consejo Europeo de Pellets, para mostrar la cantidad de toneladas que se consumen en el mundo. Europa es un continente que consume un poco más de 24 millones de toneladas de pellet. Eso en el año 2017. Dentro de los países que más consumen en Europa pellet está Inglaterra, Francia, Italia, España también. O sea, España se sumó un poquito después a esta ola del pellet, pero se ha desarrollado mucho. Y tenemos Estados Unidos, también que es un gran consumidor, pero principalmente es un gran productor y exportador de pellet, como hacía referencia hace un ratito. Hablando de España, que me pareció interesante el caso, ellos proyectan para este año, en el 2020, más de 650.000 toneladas de pellet. Y como se puede ver en la tabla, el número de plantas ha crecido mucho, o sea, casi en forma exponencial, el número de plantas que producen este pellet. El hecho de que la capacidad instalada sea mayor, o sea, que haya un poquito de capacidad ociosa, se debe a que los equipos, la escala de producción de los equipos está muy separada de un equipo a otro. Un ejemplo, si uno necesita un equipo que produzca 6 toneladas por hora, capaz que tiene un equipo de 4 y después pasa a un equipo de 15 toneladas por hora. Por eso se da el tema de la producción ociosa, pero a su vez han crecido mucho las plantas y se van distribuyendo en todo el país. La fuente de esto es Agropellet, de España. Una vez que miré un poquito el mercado europeo, me vengo cada vez más cerca de Argentina. Entonces decido compararlo con algún mercado regional o ver qué pasa en algún mercado regional. Elijo Chile por dos características. Primero, porque se está consumiendo muchos pellets y a su vez porque tiene muchos datos. En Chile lo que está pasando es que por una cuestión de que la energía es cara y a su vez es un tema cultural, se consume mucha biomasa, principalmente leña, ya sea para calefaccionarse como para cocinar. Hay ciudades de Chile que tienen una contaminación ambiental muy importante, una contaminación atmosférica muy importante, debido a la combustión de estas estufas. ¿Por qué? Porque el mercado es muy irregular, o sea, es un mercado informal, el de la leña, y las estufas que por ahí no realizan la combustión completa y demás,
hay partes que están muy complicadas con la contaminación. Esto ha llevado al gobierno de Chile, a través de 2 programas gubernamentales, implementar el cambio de estufas, las estufas tradicionales a leña por estufas de pellet. Es por eso que hay toda una movida respecto al pellet y es como que se ha subido a esta ola media global del consumo de pellet. Por ejemplo, proyectan para este año más de 96.000 toneladas de consumo, entre lo que es residencial e industrias. Y ahora sí, ya viniéndonos para Argentina, esta es una fotito de una estufa pellet, la cual es muy bonita. Es muy similar a las estufas que actualmente se usan las estufas de leña, que se denomina estufa de diseño. La única, pero muy importante diferencia es la partecita que se ve arriba, que es la parte en la cual uno puede configurar ya sea el encendido como el consumo a través de la temperatura que quiere que emerja de la estufa. El encendido de la estufa de pellet es un encendido a través de una resistencia, porque como el pellet tiene mucho poder, o sea, tiene un poder calorífico muy alto, con muy poquito se enciende. Entonces es muy interesante ver videitos de cómo funciona, caen algunos cilindros de pellet en esa resistencia y en menos de 2-3 minutos se prende. Y después le empieza a tirar más pellet para llegar a la temperatura que uno le puso para calefaccionar el lugar. Después quise mostrar un poquito con esta tabla el mercado proveedor de materia prima. Este es el mercado proveedor de materia prima para la producción de pellet. El pellet se puede hacer a través de 2 especies, del pino y del eucalipto. En Argentina existe una ley que creo que es la 25.080, si no me equivoco, y la cual después está continuada por la ley 26.432, que prohíbe la tala de árboles nativos. Por eso las empresas forestales solo pueden trabajar, en teoría, con árboles, con especies implantadas. Entonces, bueno, quise hacer por provincias un poquito las hectáreas de pino y eucalipto que hay, como para conocer si existe un mercado proveedor de materia prima. Esto es las fuentes del Ministerio de Agroindustria de nuestro país. Después, en esta imagen también me pareció interesante para mostrar, es que el 15% del tronco, en este caso de un pino, es acerrín, que es residuo de la industria forestal. El 15%, que es un número muy interesante y bastante grande para decir que se desperdicia el 15% de un tronco. Esto está, como acá se muestra en una de las llaves, es entre acerrín húmedo y acerrín seco. Para la producción de pellet se necesita acerrín seco, pero el acerrín húmedo también se utiliza y el cual a través de un proceso de secado es viable utilizarlo en la producción de pellets. Después quise también mostrar el tema de las empresas actuales en Argentina que producen pellet. Estas están ubicadas en el noroeste del país y en realidad son empresas forestales, cuya actividad principal es la madera. Cerraderos, pero siempre relacionado a la parte forestal. Y como actividad secundaria, o en algunos casos tercera actividad, tiene la producción de pellet. Todo esto debido a la cantidad de serrín que se genera y darle un valor agregado a esto. Para tener una idea de las dimensiones que manejan, Suamar produce alrededor de 2.000 toneladas por mes de pellet. Y Lipsia anda en unos valores similares, 1.500 toneladas por mes, más o menos. Ahí en la imagen Lipsia vemos como un ejemplo de cómo se embolsa el pellet. Por eso hacía referencia hace un poquito, similares a las bolsas del alimento de mascota. Lipsia es una empresa que a su vez también vende estufas de pellet. No las producen, son estufas que ellos importan y después venden, con su consecuente precio en dólares, ¿no? que hace que hoy sea un poquito complicado. Entre paréntesis, por ejemplo, en Bariloche, el gobierno ha implementado, pero a nivel de cooperativa, una empresa productora de pellets también, a partir de la industria forestal. Otra cosa que, en el estudio de mercado, que forma parte del estudio de mercado, son los productos sustitutos.
del pellet. Entonces nos encontramos a la derecha con lo que es el gas envasado. Esto se utiliza principalmente en los lugares donde no hay red de gas natural. Puede ser a través de garrafas, de tubos de gas, pero es una forma de calefaccionarse relativamente cara, sacando bueno, la parte social de las garrafas y eso, pero o sea, lo que es el tubo, y si uno va por, sin esa parte gubernamental, no es barata. Después tenemos lo que es el fuel oil, que también es un combustible que se utiliza pero principalmente se utiliza en industrias. Y en el centro de esta diapositiva tenemos el competidor directo del pellet, o sea, sería el guasón de Batman, que es la leña. La leña, que ahora lo vamos a ver en la otra diapositiva, como le hacía referencia hace un ratito, tiene un poder calorífico muy inferior al pellet. En este gráfico se puede, o se demuestra, que el pellet anda aproximadamente entre 4,5, 4,6, 5 kilowatts por kilogramo, como hacía referencia. Y a su vez es constante, porque cumple con ciertas características de calidad y uno sabe que la serrín se seca, que después se prensa, entonces más o menos siempre va a andar en ese poder calorífico. En cambio la leña va a depender de la humedad, entonces y eso depende a su vez de cuánto tiempo hace que está almacenada, en qué momento se cortó esa leña, o sea, en qué momento fue la poda o directamente cortar el hacer leña de las plantas, de los árboles. Entonces, por ejemplo, la leña en promedio puede llegar a andar en 2,5 kilowatts por kilogramo, o sea, es muy inferior. Aparte de las otras características que yo decía de la parte logística de la leña, siempre hablando desde el punto de vista del usuario. Entonces ahora aparece la consulta de, ¿hay mercado consumidor en Argentina? Y si hay, ¿cuál es? Entonces, como Argentina es uno de los países es un país que no tiene casi datos de pellet de madera, o sea, no tiene datos directamente. Los poquitos datos que se pueden encontrar son muy puntuales e incluso algunos, o sea, con fechas desfasadas entre sí. Entonces decidí hacer un cálculo para un ambiente de una casa en el cual uno puede poner una estufa de pellet o una estufa a leña, pero usarla con pellet, y calcular qué consumo tiene. Entonces utilicé un ambiente de 45 metros cúbicos, o sea, teniendo en cuenta la altura. Que en esa vivienda van a habitar 4 personas, o sea que por ese ambiente que yo estoy haciendo el cálculo van a transitar 4 personas, que va a haber un ratio de calefacción de 40 watts por metros cúbicos, que las horas diarias de calefacción van a ser alrededor de 10, con un coeficiente de intermitencia de 0,85. Y a su vez, bueno, tomé el dato de la densidad del gas natural en 0,743 kilogramos por metro cúbico. Todos estos datos, ¿para qué los tomé? Los tomé porque ahora en la próxima diapositiva voy a hacer una comparación de los costos para el usuario de los distintos tipos de energía. Entonces, o sea, estoy comparando el gas, la electricidad, los pellets, el gas envasado y la leña. Y se puede ver en el gráfico que el pellet es la segunda energía más económica para calefaccionarse, después del gas, que sigue siendo la más económica, pero no por mucho. A su vez, quise seguir juntando algunos datos más para poder proyectar la demanda, y a partir de la proyección de demanda, bueno, continuar con el desarrollo del proyecto. Y me encuentro con otro dato que también es interesante, que es que el 48% de los hogares del interior de la provincia de Buenos Aires, sin contar lo que es, bueno, eso que hoy está tan, esa palabra que es samba, o sea, sin contar ni Cava, ni el conurbano, sino el interior propiamente dicho de la provincia de Buenos Aires, el 48% no tiene red de gas natural. Y estamos hablando de que en esa superficie, en esa zona, hay aproximadamente o casi cerca de 700.000 hogares, o sea que es el 48% de 700.000 hogares. Después, que hace varios años que existe una tendencia del consumo de biomasa para calefacción residencial en hogares que cuentan con red de gas natural. Es decir, no es condicionante no tener gas natural para tener una estufa a leña. Es muy común en este último tiempo colocar una estufa de leña
por una cuestión de diseño o porque el calor es distinto, en lugares donde se cuenta con red de gas natural. A su vez hay un desarrollo de zonas rurales cada vez más importante y que el gas natural no está llegando a esos lugares. A su vez, es un dato también interesante, que es que se estima que el consumo anual en la Argentina es de 2 millones de toneladas, el consumo anual de leña es de 2 millones de toneladas. Este dato sale de la Organización Nacional de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y bueno, y a su vez, como con el cálculo que hice en la diapositiva anterior, un ambiente de esa vivienda consume 3,16 kilogramos de pellets diarios, siendo una demanda anual de media tonelada. En esta demanda anual estoy teniendo en cuenta los 5 meses de frío de nuestro país. O sea, no estoy teniendo en cuenta los demás meses, aunque, por ejemplo, no lo había comentado, en los países donde está más desarrollado el consumo de pellet, no solo se usa para calefacción, también hay calderas que consumen pellet e incluso es muy utilizado en hoteles o restaurantes para este tipo de calderas o también lo que es calefacción, el tema de pellet. Bueno, con todo esto proyecto la demanda, en la cual proyecto para el primer periodo 700 toneladas anuales. Este proyecto tiene un horizonte de 5 años. Y un incremento del 25% interanual, basado en lo que ha pasado en los países donde se fue desarrollando este producto. Hasta llegar al periodo 5 con 1.700 toneladas por año de pellet. Bueno, después planteo un FODA, el cual, bueno, es una característica importante, siempre a tener en cuenta, incluso en empresas que están en funcionamiento, pero también en los proyectos, para saber cuál es la realidad, en este caso, de esta idea. Y bueno, nos encontramos en fortalezas que los pellets tienen un precio igual o menor que la leña, como mostraban las tablas anteriores, y tiene un mayor poder calorífico. El producto tiene estándares de calidad, que también eso lo vamos a ver después. Su uso es limpio, no genera residuos. Esto también entre paréntesis, o sea, el pellet, aparte, como explicaba, de que no tiene casi cenizas, tiene un bajo contenido de nitrógeno y azufre, lo cual lo hace totalmente amigable con el ambiente. Y a su vez es neutro en dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir que sea neutro en dióxido de carbono? Que el dióxido de carbono que puede generar es el mismo que absorbe la planta en su crecimiento. Bueno, a su vez hay una fase de aceptación social de la energía renovable, hay toda una tendencia, principalmente cada vez en los jóvenes, a ponderar las energías renovables. Bueno, acá, como decía, reducción de emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, y que también hice referencia hace un ratito, fácil acopio y movilidad, bien envasado en bolsa de 18 kilogramos. Dentro de las debilidades tenemos que, bueno, el costo de inversión inicial es alto, los requerimientos de espacio son altos, es muy dependiente de otra actividad, que es la que genera la materia prima, es una empresa nueva dentro del sector energético, y para lograr un funcionamiento eficiente se necesita una estufa especial, pero que eso es salvable con una modificación a las estufas tradicionales. Después, como oportunidad, está que los mercados donde se encuentra está en continuo crecimiento, casi que siempre ha ido creciendo, incluso en Europa, en Estados Unidos. Los países cada vez tienen más conciencia ambiental y tratan de ponderar actividades que reduzcan los gases de efecto invernadero. Desarrollo de entornos rurales, existe una creciente mejora de la imagen social de las nuevas energías, la dependencia energética nacional de los combustibles fósiles con sus respectivos elevados precios. O sea, uno de esta forma también deja de preocuparse si el gas, o sea, que a veces pasa cuando la matriz energética de un país no está bien aceitada, que pueden aparecer cortes de gas programados o no, o incluso que se dispare el precio del gas. Y como amenaza, bueno, la falta de inversores, el oligopolio de grandes empresas de combustibles fósiles, el desconocimiento de la sociedad sobre este combustible. Yo me he encontrado cuando uno comentaba esta idea, y la gente, no encontré a nadie que conociera el pellet antes que yo le explicara qué era. Entonces eso es una amenaza y es un tema que hay que ver cómo se puede subsanar. Y la falta de cooperación del sector público y privado para favorecer el impulso y desarrollo del pellet en Argentina o de otras energías renovables. A la par de esto realizo un CAME, que es, bueno, corregir, afrontar, mantener y explotar, basado en el FODA.
Entonces, bueno, en mantener tenemos que generar conocimiento del producto a través de publicidades y eventos, poseer un showroom en el cual se pueda demostrar el tema de los residuos que esto genera, que son nulos. Un packaging principalmente de color verde, similar al que estaba en Lipsia, en la empresa que mostré también hace un ratito, o sea, para que la gente vea el tema de lo amigable que es con el medio ambiente, y el color verde siempre está relacionado al cuidado del medio ambiente. Después de corregir, realizar un estudio con el objetivo de ser eficiente en la exposición de los equipos de producción. Todo esto para que, porque se necesitan grandes lugares, grandes espacios, bueno, tratar de poner los equipos de tal forma que el espacio sea más chico, pero teniendo en cuenta o sea, que a su vez haya espacio entre equipo y equipo para que no se convierta en una barrera la obstrucción de una actividad a la otra. Después realizar contratos, esto es muy interesante, realizar contratos a largo plazo con los productores de acerrín para asegurar la actividad de materia prima. Es muy importante tener una relación comercial duradera y sana con los proveedores de acerrín. Después diseñar accesorios para estufa de leña que logren eficiencia con el uso de pellet, es lo que yo le decía de poder modificar las estufas de leña tradicionales. Y para explotar, recabar información sobre estrategias comerciales en países donde este producto está en su etapa de maduración. Conseguir apoyo gubernamental, siempre fundamentando en que es una energía renovable, totalmente amigable con el medio ambiente. Y tener, bueno, una estrategia en conjunto con las empresas productoras de estufas a leña, ya que hoy lo que es la estufa pellet, importarla es casi imposible, es muy difícil. Mejor dicho, se puede, pero tiene un costo alto. Y ya que, por lo menos en una primera parte, las estufas a leña están bien, ya en el mercado, ya tienen su propio mercado, bueno, sumarle y ver cómo se puede hacer para que esas estufas venderle la opción del consumo de pellet. Y bueno, afrontar es realizar reuniones de negocio con el objetivo de conseguir financiación, invertir en publicidad con una estrategia que se focalice en sus características ambientales y realizar estudios que permitan fundamentar sus ventajas caloríficas frente a la calefacción a leña. En el estudio técnico planteé dos preguntas que me parecían importantes para desarrollar. Una es cómo se hacen los pellets y la otra es cuáles son sus características. Para explicar cómo se hacen los pellets, bueno, a través de estoy mostrando este gráfico de bloques para ver la secuencia de la producción. La materia prima puede venir en dos formas. Recepción de restos de madera y o poda, que es el origen de esta idea, que era a través de los restos de madera. Que también, una vez que uno empieza a analizar los datos, se necesitaba mucha cantidad de serrín, entonces es casi como que eso quedó en un lugar secundario. Sí, en la mayor parte va a venir a través del acerrín que genera la industria forestal. En caso de que sean restos de madera o poda, se deben triturar hasta conseguir acerrín. En el caso de que ya venga como acerrín, bueno, directamente se almacena. Acá tenemos acerrín húmedo y acerrín seco. Entonces después pasa al área de secado, con equipos que ahora después voy a mostrar, que es un secador rotatorio, en el cual se tiene que lograr que el acerrín tenga como máximo 8% de humedad, como máximo. Ese acerrín seco se tritura y se molienda, ¿no? En el cual se debe tener un milímetro o menos de granulometría. Un milímetro. A partir de ahí va al almacenamiento de acerrín seco para luego prensarse. La prensa tiene ya un tamiz en el cual, para asegurarse de que los cilindros salen con la medida que tienen que salir. Una vez que se prensan, van a un enfriador, porque, bueno, la prensa obviamente, o sea, uno al prensar el polvo de madera, levanta temperatura y lo necesita enfriar. Posterior, se envasa y se almacena. Y respecto a las características que deben tener, como es un producto que ya está en muchos países muy instalado, hay normas de calidad. Este proyecto se va a basar en la norma de calidad en Plus A1, que es una norma europea, pero no va a certificar, o sea, no es un proyecto preparado para certificar. Sí para dejar todo listo, o sea, que se cumplan con ciertas características para, llegado el caso que después se necesite certificar, se esté más cerca de la certificación. Igual, la certificación no es condicionante para poder
comercializar este producto. Incluso a nivel europeo se comercializa mucho pellet que no está certificado. España es uno de los países con más plantas certificadas de Europa. Bueno, entre las características que se ven acá en la certificación está, bueno, el diámetro, la longitud, la humedad que yo les comentaba, el tema de cenizas, bueno, y después ya poder calorífico, y después ya lo que es, bueno, azufre y nitrógeno, que también les comentaba que tiene muy poco, y bueno, y otras características. Después llegamos a esto que también me parecía interesante mostrar, que es la capacidad de producción. Que es decir, para realizar cierta cantidad de pellet, ¿cuánta materia prima necesito? Entonces, a partir de esta formulita, la cual tiene un coeficiente de corrección, ese coeficiente está basado en un promedio entre el acerrín húmedo y el acerrín seco, cosa que uno pueda abastecerse de los dos tipos de acerrín y bueno, y a partir de eso producir. Entonces, con estos datos y los datos de la demanda que yo tengo proyectada, obtengo que, por ejemplo, para el primer periodo se necesitan 82 toneladas de acerrín por mes. Y, por ejemplo, para el último periodo estamos hablando de casi 200 toneladas por mes. Acá presento los equipos que se utilizan para la producción de pellet. Obviamente son imágenes a modo de orientar qué tipo de equipos. Abajo tenemos lo que es el secador de tambor rotatorio. Bueno, es un equipo en el cual entra ese acerrín que decíamos, gira, tiene unas aletas adentro que hace que el acerrín se mueva y a través de aire caliente lo va secando. El valor de este equipo es alrededor de $10.000. Después tenemos lo que es el equipo molienda, que siempre estamos hablando de la marca Cameca. Arriba tenemos lo que es el equipo de molienda, que anda alrededor de $8.000, $9.000 los equipos. Después tenemos la prensa, que es un equipo, si bien acá no parece muy grande, es un equipo bastante grande, el cual el valor, si no me equivoco, estaba en algo de $12.000. Todos estos valores después están en tablas. Después tenemos el enfriador, que es el equipo que sigue a la prensa, y después tenemos la ensacadora, donde, bueno, en nuestro caso lo vamos a embolsar en bolsas de 18 kilogramos. Después calculé el ritmo de trabajo, es decir, cuántas horas va a tener esta empresa para producir. Tomé como 10 días feriados al año, o sea, un promedio que en el año va a haber 10 días feriados, y que se va a trabajar en un principio 5 días a la semana, lo cual me da que, o sea, está todo calculado para 21 días al mes de producción. Y bueno, y teniendo en cuenta el tiempo que una vez que llega la persona que trabaja hasta que se prepara, más un refrigerio, me da que las horas laborables al mes de la empresa son 152,25 horas. Trabajando siempre estamos hablando de un solo turno. Entonces encuentro o sea, calculo la productividad, es decir, cuánto necesito producir yo por hora para satisfacer la demanda que proyecté. Bueno, llegamos a que en el primer periodo la producción por unidad de tiempo es de 0,39 toneladas por hora. Bueno, y continuando en el segundo periodo 0,48, después 0,60, hasta en el periodo 5 que estamos hablando casi de 1 tonelada por hora. Los equipos que yo presenté hace un ratito, estamos hablando que tienen una productividad de 4 toneladas por hora. Son los equipos más chicos, o sea, de capacidad de producción más chica a nivel industrial. Así que en lo que es equipo estoy sobrado, son equipos sobredimensionados. Respecto a la cantidad de recurso humano que se va a necesitar para esta actividad, estamos hablando de un proceso automatizado y en serie. Es decir, cada equipo lo que necesita es que se lo cargue y se lo descargue. Y obviamente un control, pero no necesita estar el operario al lado del equipo mientras se produce. Entonces, bueno, va a haber 2 personas que van a estar a cargo de las tareas operativas de abastecimiento de los equipos, ya sea con materia prima o algún subproducto, y a su vez, bueno, la tarea de empaquetar el producto terminado y paletizarlo. Y va a haber una tercera persona que va a ser una especie de responsable de la planta, el cual se va a encargar de las tareas logísticas y gerenciales. En lo que es tareas logísticas, es, bueno, el abastecimiento de la materia prima, y en lo que es gerencial, bueno, como les decía, un poco de coordinar todas las tareas y tareas administrativas. Acá presento lo que es el layout de este proceso, el cual va a tener un área de ingreso a planta, en el cual va a estar una oficina, y después va a tener un área de acopio de materia prima, un área productiva y un área de acopio de producto terminado. El cálculo de estas superficies se da por la siguiente metodología.
En lo que corresponde al almacén de materia prima, que va a tener 112 metros cuadrados, me baso en lo siguiente. La materia prima va a venir en Big Bag, que tienen 1 metro cúbico de volumen. Entonces calculo cuántos Big Bag voy a necesitar, en este caso, en el periodo 5, que va a ser el de mayor demanda. Y me da 109 Big Bag. Estos se pueden superponer, entonces en la superficie que está diseñada para almacenar la materia prima, van a ser 4 filas de dobles, por decirlo de alguna manera, y dejando un espacio para que los equipos de carga, por ejemplo un autoelevador, puedan moverse tranquilamente. Entonces con 112 metros cuadrados de superficie del almacén de materia prima, estaría bien. Después, en lo que respecta al área productiva, la superficie está calculada en base a las dimensiones de los equipos. Por ejemplo, acá numero un poquito para saber cuáles son los equipos, que tenemos el equipo de trituración, que es el número 3, el 4 el de secado, bueno, después pasa la molienda. El 6, tanto el número 6 como el número 10 son áreas, no son equipos. Que estamos hablando del área de almacenaje de acerrín seco, y en el caso del 10 estamos hablando de donde se paletiza el producto y el stock de palets vacíos para utilizar. Y también siempre dejando lugar para que los equipos o los operarios puedan moverse sin riesgo o sea, en forma segura. Y después, en lo que respecta al almacén de productos terminados, se calculó una superficie de 192 metros cuadrados. ¿Y en qué me baso para eso? El stock, como política del proyecto, va a haber un stock de 12 semanas. Este stock se basa en, primero, que existe un desconocimiento del producto, entonces la demanda no es que uno va a producir y va a vender enseguida, que a su vez puede pasar, o va a pasar, que por distintas temperaturas, o sea, estaciones del año, haya momentos en los cuales se puede vender más que en otras estaciones. Entonces se decide como política del proyecto tener una semana de 12 de stock, de tener 12 semanas de stock. Disculpen la confusión. Bueno, y a su vez se van a apilar en un pallet de 1,20 por 1,20 con filas de 6 bolsas y 12 bolsas, lo que va a dar que por pallet va a haber 72 bolsas de pellet. Haciendo los cálculos me da que en el periodo 5, por ejemplo, voy a necesitar casi 70 pallets estoquear. Bueno, calculando los metros cuadrados, o sea que un pallet dijimos que era de 1,20 por 1,20, estamos hablando de 1,44 m cuadrado. Bueno, teniendo en cuenta esa superficie y a su vez, que también para mí es muy importante, el hecho de poder mover los equipos tranquilamente para que se pueda trabajar en forma segura, con 192 metros cuadrados está muy bien y está bien dimensionado el área de producto terminado. Después, en lo que respecta al impacto ambiental, como les decía, el pellet el producto pellet es muy amigable con el ambiente y casi no tiene impacto ambiental, lo cual lo convierte, es muy natural, o sea, ni siquiera tiene químicos, no tiene nada, es muy natural, por eso yo insisto, me parece un producto para el futuro que va a tener una demanda muy importante. Pero bueno, también quería analizar si la producción de este producto, que es tan sano, por decirlo de alguna forma, es amigable con el medio ambiente. En la etapa de construcción, el impacto es considerado bajo en la etapa de construcción de la planta, ¿no? Porque esta se realizaría en un parque industrial, y los parques industriales ya tienen generalmente hecho un estudio de impacto ambiental, a su vez están alejados de la zona urbana, entonces el montaje de la planta no tendría grandes impactos. En lo que es la producción, no va a haber efluentes ni emisiones significativas, va a haber pequeños impactos los cuales pueden ser subsanados muy fácilmente. Esos impactos pueden ser ruido y vibraciones. En lo que es ruido, los equipos, como son equipos que tienen características, ahora no me va a salir la palabrita, pero o sea que están normalizados para no superar ciertos ruidos que la norma de seguridad e higiene no permiten. O sea que el ruido va a estar controlado, siempre hablando a nivel industrial. Y no va a haber problema con la parte residencial porque los parques industriales están preparados y están alejados de la ciudad. En lo que respecta a vibraciones, los equipos van a ir tienen que ir bien anclados al suelo para evitar estas vibraciones. Y a su vez, alejados de columnas, ya que las vibraciones pueden generar que las columnas sufran algún deterioro.
Emisiones de contaminantes a la atmósfera casi no se generan, las principales emisiones van a estar dadas por el secador, que es el vapor de agua y lo que se genera en la combustión. Estos equipos vienen con ciertos tipos de filtros que hacen que esto también se reduce casi al mínimo. En lo que es residuos sólidos asimilables a urbanos, bueno, vuelvo al hecho de que el parque industrial eso los debería contemplar y simplemente esos residuos entrarían dentro del circuito de recolección del parque industrial. Después, residuos inertes, por ejemplo, el molino tiene unos imanes que sacan en el caso que haya quedado algún metal. Esos metales, una vez bueno, que se sacan del molino, en el caso que existan, se van a colocar en un depósito y después van a ser llevados a algún lugar donde se compren para reciclar. Lo que es aguas residuales, vamos a tener las aguas usadas y las aguas fecales, las cuales, bueno, obviamente van a entrar también dentro del circuito del parque industrial. Y las aguas pluviales van a ser almacenadas para después utilizarlas ya sea para regar o para cosas que, obviamente, no para consumo, pero sí para reutilizarlas. Y en lo que corresponde a residuos tóxicos y peligrosos, es una actividad que no tiene ni residuos tóxicos ni residuos peligrosos. Localización del proyecto. Si bien la idea original de este proyecto siempre fue hacerlo en Olavarría y abarcar la provincia de Buenos Aires, el interior de la provincia de Buenos Aires, hay factores que ponderan a Olavarría por sobre otras ciudades. Entre esos factores está el factor físico, que dentro de un radio de 300 kilómetros se encuentran muchos aserraderos. Yo no comenté, pero según un censo que hizo el Ministerio de Agroindustria de la provincia, de Agroindustria de la Nación, en la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 90 aserraderos. La mayoría son pequeños aserraderos. E incluso, hay cuenta que también es donde saco algunos valores del aserrín, muchos aserraderos el aserrín lo tienen como un desperdicio total, o sea, hasta en algunos casos se queman ahí mismo en el aserradero. Después, bueno, Olavarría, otro factor importante que tiene es el parque de transporte de carga, tiene muchísimos camiones Olavarría, lo cual haría que, o sea, favorecería el tema de abastecerme de materia prima. Mano de obra es una ciudad con un perfil industrial, y si bien esta actividad no necesita mano de obra especializada, Olavarría tiene mucha mano de obra acostumbrada a trabajar en industrias, lo cual es un punto a favor de Olavarría. Y después mercado, que bueno, es lo que siempre se dice de Olavarría, tiene una ubicación estratégica al estar en el centro de la provincia. Y como nosotros queremos abastecer la provincia de Buenos Aires, logísticamente es perfecta. Ya yendo a lo que es el estudio financiero, lo primero que quería comentar es que este proyecto no tiene en cuenta la variable inflación, por eso van a ver en algunos datos que los valores se mantienen constantes en los periodos. No tiene en cuenta la variable inflación por características propias de Argentina, pero sí lo que hice fue plantear distintos escenarios para ver qué pasaría si varían una o varias variables en forma simultánea que yo considero que son sensibles. Y con eso subsanar el tema de que el proyecto no tiene en cuenta la variable inflación. En el primer lugar, bueno, planteo la inversión inicial, en la cual es en terreno, obra civil, bueno, los equipos. Los equipos, principalmente, el precio está en dólares. El precio del dólar, cuando yo hice este cálculo, era, que es más o menos noviembre, diciembre del año pasado, era de 62,93. Se ha disparado un poquito, pero lo tenemos controlado. Pero era ese valor, pero está dentro de las variables que después yo le hago sensibilidad. Y después, respecto al valor de la obra civil y del terreno, son valores de referencia que saco del Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines. Bueno, dentro de la descripción de costos, planteo primero lo que son sueldos. Como les comentaba, va a haber 3 personas trabajando, 2 personas en metodología operativa y una persona en forma administrativa, gerencial. Los valores de la hora de producción, los valores de la hora de trabajo son recabados de la Unión de Sindicatos de la Industria Maderera, siempre a datos del noviembre-diciembre del año pasado. Lo que sí va a tener este proyecto es un extra por antigüedad. Más allá de la antigüedad propia que está por ley, se le va a dar un 10% año por año
con el objetivo de motivar el trabajo bueno, principalmente motivar y que, siempre con la idea de que, de que un buen ambiente laboral siempre favorece una buena producción. Después, bueno, tenemos lo que es amortización de los equipos e infraestructura, para la obra civil en 30 años y para los equipos en 10, y bueno, y está discriminado por periodo. Respecto al capital de trabajo, la inversión en este segmento es el equivalente a 6 meses de los costos totales. Esto se fundamenta en experiencias similares donde el producto en estudio tiene alto grado de conocimiento por el potencial consumidor. Es decir, en los lugares donde con características similares que a Argentina se ha comenzado con este producto, los primeros meses cuesta un poquito hasta que se empieza a dar a conocer. Por eso, como política de proyecto, se toman 6 meses de los costos totales. Después, dentro de los costos de fabricación, tenemos, bueno, costo de materia prima, que la materia prima principalmente es el acerrín, y acá van a ver que la modificación del precio del acerrín varía año tras año, pero esta variación no es dada por la inflación, es dada por el propio mercado. Es decir, como yo proyecto que el pellet cada vez se consuma más, sea más popular, por decirlo de alguna forma, es muy probable que el acerrín tenga, la incidencia en el precio del acerrín empiece a tener un incremento también. Respecto al costo de la bolsa para después embolsar, que lo tengo en 6,5, se mantiene constante porque el mercado de oferta de bolsa es muy grande y mi demanda de ese producto no va a modificar el precio. Lo que es costo energético se basa en los kilowatts que consumen los equipos, lo cual sale de los manuales técnicos. Bueno, tenemos el precio que también, el precio aumenta por una cuestión de mercado y no por una cuestión de inflación, o sea, que puede estar relacionado a veces al tema de los subsidios que hacía referencia al inicio de la presentación. Y bueno, lo que son equipos móviles, el combustible o sea, los litros por año que se consumen. El precio del combustible también, el del primer periodo, es un precio de noviembre y diciembre del año pasado, con el incremento proyectado del litro de combustible. Y después tenemos el costo de flete. Cuando hablamos de flete, siempre hablamos del flete para traer la materia prima. También, ¿qué pasa? El transporte de carga va a tener un condicionante que es el espacio, no el peso. Van a venir livianos, pero totalmente ocupados. Entonces, bueno, se calculó la cantidad de fletes por semana que voy a necesitar. Por ejemplo, en el primer periodo voy a necesitar 3 fletes por semana y en el periodo 5, 5 fletes por semana. Y el costo de flete es lo mismo. Se incrementa, pero no por un tema de inflación, sino por un tema de mercado propio de la logística. Después tenemos gastos generales, en el cual tenemos los costos de servicio, costos administrativos, costos varios, costos por ahí ocultos, por decirlo de alguna forma, y bueno, costos de vestimenta de trabajo del personal. Y después llegamos a lo que es el precio de venta del producto. El precio de venta del producto, el precio de mercado actual del pellet anda alrededor de 18 pesos, entre 17, 18 y 19. Como estrategia comercial se toma que para el primer periodo se baja un poquito ese precio y se pone a 16 pesos el kilogramo. Y después va subiendo, va teniendo un incremento del 10%. Esta variable, que si bien bueno, está proyectada en este precio, después bueno, hago un planteo de escenarios en el cual la modifico y veo cómo varía el valor. Después tenemos lo que es la financiación del proyecto. Este proyecto se va a financiar en un 50%. Y se va a empezar a amortizar esa deuda a partir del primer periodo y y para el quinto periodo se cancela la deuda, junto bueno, con los intereses, lo cual todo esto después va a aparecer en el flujo de fondo. Y acá tenemos a grandes rasgos lo que es lo más importante, por decirlo de alguna manera, que es la tasa WACC. Es la tasa de la cual voy a descontar el flujo de fondo, y la cual para el cálculo tuve en cuenta varias cositas para tratar de hacerla lo más, tratar de disminuir la incertidumbre lo más que se pueda, siempre bueno, en un contexto como de por sí es un contexto de incertidumbre, y en Argentina es una incertidumbre elevada a la 20. Bueno, entonces, para calcular, vuelvo un poquito para atrás, para calcular lo que es el costo del capital propio,
tengo que tener en cuenta el riesgo país, una variable, un coeficiente beta, rendimiento del mercado, tasa de interés de deuda, impuesto a las ganancias y el RIC-FRIC. El riesgo país, que ven 12% y por ahí le parece un valor bajo, más mirando, o sea, en lo que está actual, está calculado del año pasado, pero en promedio, ya que en la última parte del año estaba alrededor de 2.000 puntos. Pero no, yo tomaba, no, obviamente no sabía que después el riesgo país iba a aumentar, eh, me parecía que no era tan representativo, ya que en el último periodo estaban las elecciones y demás, y eso mueve un poquito el termómetro del riesgo país. Entonces hice un promedio que daba alrededor de 1.200 puntos, o sea, 12 puntos de riesgo país. El coeficiente beta sale, bueno, el riesgo país también, ¿no? Pero el coeficiente beta sale de la página del JP Morgan, el cual es 0,92, que es el que se utiliza para empresas similares, o sea, siempre relacionadas a energías renovables. Después tenemos un rendimiento del mercado, estamos para calculado del año pasado, ¿no? Una tasa de interés de la deuda, impuestos a la ganancia y al RIC-FRIC en 4%. Con todos esos datos, bueno, obtengo, bueno, los trabajo con la fórmula y obtengo la tasa WACC en 52,6%. Acá tenemos el flujo de fondos, que bueno, quedó, no, por ahí no se ve mucho, pero yo quería que entrara todo el flujo de fondos, en el cual, bueno, vemos las ventas, vemos los costos de producción, las amortizaciones, el interés del préstamo, calculamos la utilidad antes de impuestos, después, bueno, la utilidad después de impuestos, tenemos el valor residual, tenemos la inversión inicial, el capital de trabajo, préstamos, y con todo eso llegamos a lo más importante de este proyecto, que es si es viable o no. El proyecto nos da un BAN de 5.106.105,31 y un TIR de 89%, obviamente superior a la tasa de descuento. Entonces, con esto yo puedo decir que el BAN es, que el proyecto es viable, es muy viable. Pero bueno, hay que ser consciente de que muchas variables no se tienen muchos datos históricos, entonces la proyección de esas variables hace que este valor pueda variar y por eso empiezo con lo que es el análisis, la simulación y planteo de escenario. Lo primero que hice, que me pareció interesante hacer para ver, siempre para ver qué pasa con el BAN, es decir, bueno, ¿cuánto puedo mover ciertas variables que yo ahora voy a explicar para que el BAN tenga un valor de cero? Es decir, que sería como el punto de equilibrio del BAN. Entonces digo, bueno, el precio de venta del pellet por kilogramos en el primer periodo, manteniendo un aumento acumulativo del 10% interanual, que el valor actual es 16, lo que yo le comentaba, que es un precio un poco más bajo del precio del mercado, lo puedo bajar hasta 2 pesos el kilogramo. Es decir, tengo un margen muy interesante para, con una estrategia comercial bastante agresiva, llegado el caso, para bajando el precio para tratar de hacer conocido el producto. Después, lo que es el porcentaje de variación en el precio a partir del segundo periodo, yo puedo reducir, o sea, si bien yo calculo que el precio del producto va a ir aumentando en un 10%, puedo llegar a bajarlo en un 30, un poquito más de un 30% del precio del producto, y el BAN va a estar justito en la línea de cero. Después lo que es la demanda de pellet en toneladas en el primer periodo, manteniendo el incremento después del 25% anual, puede ser, yo había planteado 700 toneladas, puede ser 400, casi 450 toneladas, y el BAN va a ser cero. Después el porcentaje de variación de la demanda, ese 25%, yo partiendo, en este caso sería partiendo de las 700 toneladas, puedo bajarlo en un 6% interanual y el BAN va a dar cero. O sea, teniendo los 5 periodos va a dar cero. Después el precio del kilogramo de acerrín, en el primer periodo para que el BAN sea cero, yo puedo llegar a pagar hasta 3,58 pesos por ese kilo de acerrín y el BAN va a estar, bueno, justito en el límite. Y acá lo que yo les comentaba del tema de que el dólar, cuando yo hice el cálculo, está muy distinto al dólar actual, teniendo en cuenta solo el dólar para invertir en los equipos, yo puedo pagar por cada dólar más de 200 pesos. Pero aclarando que siempre estamos hablando del dólar para la compra de equipo. En este proyecto solo entraría en ese lugar el dólar. Y bueno, igual lo ideal es tratar de comprarlo lo más barato posible. Bueno, después planteo escenarios de sensibilidad, siempre con el objetivo de ver qué pasaría. El primer escenario que planteo es el siguiente, digo, una variación porcentual interanual de la demanda, y hago un rango de porcentajes en cuánto puede variar esa demanda entre periodos, y ver qué pasa con el BAN.
A la par, es importante destacar que el precio, o sea, la variación del precio de venta del producto no tendría variación. O sea, este cálculo está basado en eso, es decir, varío en estos porcentajes que están en la tabla la demanda, pero mantengo constante sin que no se produzca ningún aumento interanual del precio de pellet. Y me da que si la demanda va bajando 10% entre periodos, el VAN es negativo. A partir de ahí, el VAN siempre va a ser positivo. Hasta 20% va a ser inferior al VAN que me dio con las variables con las variables que yo presenté en primera instancia. A partir del 30% empieza a dar un VAN mayor al que me dio el proyecto en un inicio. Después planteo al revés, la variación porcentual interanual del precio de venta del producto, manteniendo constante la variación de la demanda. Y me da que si yo bajo, si el porcentaje es menos 20% o menos 10%, el VAN va a dar negativo. A partir de ahí el VAN da siempre positivo, pero, por ejemplo, hasta el 40% me da inferior al que me dio el proyecto en un inicio. Y otro cálculo que me pareció también interesante hacer es el precio de compra del aserrín. El precio de compra del aserrín puede, o sea, también con este rango de precios, siempre el VAN me va a dar positivo, por más que es inferior al VAN calculado originalmente. Y acá lo que presento, porque en realidad las tablas que presenté anterior se derivan de esta tabla, que es la tabla principal, que es una tabla de doble entrada, o sea, bidimensional, en la cual tenemos la variación porcentual interanual de la demanda y la variación porcentual interanual del precio de venta. En esta tabla se puede ver que es más importante, o sea, importante es todo, obviamente, pero hay que hacer mucho foco en el incremento de la demanda más que en el incremento del precio. Eso es bueno saberlo para, llegado el caso, plantear estrategias de comercialización. O sea, esta tabla me muestra que es muy importante, o mejor dicho, que es más importante mantener o subir el porcentaje interanual de demanda que hacerlo con el precio. Y después quise plantear otra variación, en este caso de múltiples variables, para ver qué pasaba. Y planteé dos escenarios, un escenario pesimista y un escenario optimista. En el escenario pesimista, entre los valores que puse, bueno, puse que una demanda inicial, en vez de ser de 700, sería de 560, y en el optimista sería de 840. La variación interanual, bueno, que la original es 25%, en el pesimista sería 5%, y en el otro 30%, bueno, y demás. Y abajo muestro el resultado del VAN, o sea, el VAN actual que daba 5 millones, un poco más de 5 millones, en el pesimista me daría 2,5 millones, y en el optimista me daría 7 millones, casi 8. Esto me lleva a distintas conclusiones, pero antes de hacer esas conclusiones voy a resumir un poquito todos los datos que presenté hasta recién. Respecto a datos clave de la tendencia de mercado. Se evidencia una gran demanda de pellets a nivel global. En el año 2018 la MEA llegó a 28 millones de toneladas, como yo les mostraba en el estudio de mercado. Después tenemos lo que es el consumo de Chile, que proyecta para este año, que son 68.000 toneladas, casi 69.000, con un crecimiento interanual muy importante. Después tenemos el caso de Argentina, que el pellet es un producto en la etapa de introducción del ciclo de vida, razón por la cual los datos son muy escasos. Después tenemos el tema como dato del censo 2010, que muchos hogares, casi la mitad de los hogares del interior de la provincia de Buenos Aires no tienen red de gas natural, y a su vez que existe una tendencia al uso de métodos de calefacción a través de biomasa, independientemente de si tenemos gas natural o no. Después, bueno, el tema del cálculo que hice para calefaccionar un ambiente, que daba media tonelada. Después, bueno, que proyecto 700 toneladas. Estos son todos datos, como son una especie de resumen de los datos, ¿no? Se proyecta una demanda de 700 toneladas anuales con un incremento interanual del 25%. La energía para calefaccionar más económica sigue siendo el gas natural, pero está ahí, el pellet está cerquita ya de este valor. Y lo del consumo de leña en el país, que es alrededor de 2 millones de toneladas. Si bien en Argentina se hacen muchos asados, un gran porcentaje de esto es para calefacción. Después tenemos, bueno, datos técnicos y financieros, siempre hablando de modo de resumen. La inversión en equipos para la producción da casi $65.000, lo cual es un valor interesante, por eso yo lo ponía entre datos a tener en cuenta.
La inversión de la nave industrial es 6.600.000. La inversión en capital de trabajo da, sí, casi un millón, y el 50% del proyecto se realiza con financiación. Con todo esto, bueno, llegamos a lo que yo les comentaba, que el BAN da 5 millones y la TIR casi un 90%. Y ahora sí, perdón, seguimos con los datos claves de sensibilidad. Como resumiendo un poquito, ¿qué pasaba en esto de la sensibilidad? Los precios de venta y compra de materia prima tienen un amplio rango de variación. Es decir, o sea, yo, como mostraba en las tablas, los precios pueden variar bastante y el BAN sigue siendo positivo. El cálculo para la inversión del equipo, bueno, lo que yo les comentaba del tema del dólar, que si bien está calculado para 62,93, que es un dato del Banco Central de la República Argentina a diciembre del año pasado, me puedo estirar, o sea, el proyecto se puede estirar hasta $200 para comprar el equipo. Y el BAN sigue dando cero, o sea, lo ideal no es llegar a ese valor, ¿no? Y después que en el análisis bidimensional, lo que yo también les comentaba, de que es muy importante el crecimiento de la demanda respecto al crecimiento del precio. Como conclusión ya general de este proyecto, planteo la siguiente, que el proyecto evidencia un amplio rango de variación en los valores propuestos, e incluso realizando cambios en múltiples variables en forma simultánea, el BAN del proyecto sigue siendo positivo, y consecuentemente la TIR mayor que la tasa WACC. Concluyo, que es un proyecto robusto y viable. Con lo cual, más allá de hacer esta presentación para el proyecto final de carrera, estoy buscando inversores para este proyecto, así que yo les dejo los datos y quien quiera invertir está invitado. Espero que haya sido del gusto de ustedes.